Muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea Él hablándonos a través de su palabra. Amén. Yo le invito a que cierre sus ojos y le pidamos a Dios que nos hable a través de ella. Amén. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por tu fidelidad, por tus bondades, Señor. Gracias porque tú eres nuestro Dios grande y poderoso, quien nos ayudas con tu mano poderosa, Señor. Ponemos hoy nuestra vida pidiéndote, oh Dios, que seas tú hablándonos, dirigiéndonos, tomando el control de cada alma, Señor, de este tiempo y lugar, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, de Yeshua HaMashiach, Señor. Amén y amén. Quiero invitarle que abra su Biblia en Deuteronomio capítulo 8. Cuando usted abre su Biblia, los primeros libros que usted tiene allí, usted encuentra en esos 5 primeros libros las instrucciones de Dios. Es allí donde Dios, a través de su palabra, se muestra a un pueblo que ha sacado de la esclavitud. Y cuando saca a este pueblo de la esclavitud, en su mente está introducido ese pensamiento de escasez, de ruina, de ser esclavos. Dios lo que hace es comenzar a instruirlos en el desierto para que cambien su forma de pensar, para que cambien su manera de actuar y sea un pueblo próspero y bendecido, porque Él viene a estar con ellos, Él viene a reposar con ellos. Cuando usted estaba en el mundo, usted era esclavo del mundo, del adulterio, de la fornicación, del robo, de la lascivia, del alcohol, de muchas formas. Pero cuando el Señor te saca de la esclavitud, te saca del mundo, Él viene a mostrarte su palabra, a instruirte para que haya una transformación en la mente, en el corazón. Amén. Pero a veces esa transformación no es muy agradable porque se pasa por ciertas circunstancias. El Señor a ellos les da instrucciones, les da leyes y mandamientos, lo que en el hebreo se llama Torá. Esa Torá son estos primeros 5 libros de la Biblia. No se incomode cuando digo la palabra Torá, porque a veces dicen, uy, eso es esta religión o es esta. No, así se llama en el hebreo la ley de Dios, Torá, que quiere decir leyes, mandamientos. Es la totalidad de la revelación de Dios, de cómo Él se muestra a un pueblo que ha sido esclavo y que saca a libertad. La Torá es una instrucción de amor que salió de la boca de Dios. Recuerde que esa palabra que Dios nos dio también se hizo carne. ¿Quién fue ese? El verbo, Jesús se hizo carne, o Yeshua en el hebreo. Se hizo carne para traer a ese pueblo la interpretación correcta de las Escrituras. Ahora, Él comienza a decirles en el capítulo 8 de Deuteronomio, les dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que el Señor, Dios Todopoderoso, prometió con juramento a vuestros padres. Es un Dios que cumple las promesas, pero sus promesas están condicionadas a nuestra obediencia. Las promesas de Dios están condicionadas a mi obediencia a su palabra. Verso 2: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte,
para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos, mi Torá, mis leyes. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, dígalo fuerte, que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Amén. O sea que el Señor nos sostiene ¿con qué? Con su palabra, con su palabra. Él nos sostiene con su palabra. Verso 3. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así el Señor tu Dios te castiga, o sea, con amor. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque el Señor tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Está diciendo que a este pueblo lo está introduciendo, si obedeciere a sus palabras, lo introduce en una tierra de manantiales, tierra de arroyos, si anda en sus caminos, si anda en su Torá, si anda en sus mandamientos, ¿sí? Dice que son aguas de fuentes y de manantiales que brotan en las vegas. ¿Sabe qué son las vegas? Son llanuras fructíferas, valles fructíferos y montes. O sea que aún en los montes, tanto arriba como abajo, habrá manantiales de aguas, manantiales de vida que producen vida. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Amén. Ese es el propósito de Dios. Eso es lo que a lo que Dios nos ha llamado. Primeramente a conocer sus mandamientos. Es lo primero que Él les dice. Es la primera instrucción que Dios nos da. Él nos dice: cuidaréis de poner por obra mi Torá, mis mandamientos, que yo os ordeno para que viváis, para que tengáis una relación con el Padre. Él es tu Padre celestial, el Señor es tu Padre celestial. Ahora, mire dónde los prepara a ellos. Están en esclavitud, les muestra su gran poder, haciendo que Egipto les tema, tenga temor no solamente de ellos, sino del Dios que los está sacando a libertad. Y este pueblo se goza, se alegra, dice que los saca en una celebración de Pascua. Se inicia esa celebración de libertad. Pero Dios hace algo. Él los pasa por el desierto. Los pasa por un lugar inhóspito, un lugar que no tiene vida. ¿Está usted pasando por algún desierto? ¿Está usted pasando por un lugar donde aparentemente no hay vida? ¿Donde aparentemente no hay nada que le atraiga? En un desierto nada atrae. No hay algo que llame la atención. En el desierto les fue entregada la Torá, la ley, los mandamientos, la escritura, la palabra, para que este pueblo y todos los pueblos que quieran conocer a Dios lo conozcan a través de ella, de la palabra, de la Torá. Dice él
que su palabra es el camino, y es el camino que nosotros debemos de seguir, pues esa es la intención de quien la dio, en este caso es Dios mismo. En el desierto, dice la Escritura, hay serpientes y escorpiones, y de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. O sea que mientras este pueblo pasaba por el desierto, mientras este pueblo pasaba por esta dificultad, siendo instruidos, Dios proveía para ellos agua, proveía vida. Hace muchos años veíamos cómo aquí en nuestra ciudad habían vías férreas. Alguna vez yo llegué a montar en tren, algunas veces. Para aquel que camina en el desierto, en este caso, la vía férrea es una buena opción para caminar por ella cuando está en el desierto. Pues el hierro de la vía del tren se calienta e impide que las serpientes y las escorpiones caminen entre las vías del tren. Impide que ellas pasen por ese lugar porque el hierro, la vía está caliente, la roca está caliente. La Torá o la palabra de Dios es una protección mientras usted camina en el desierto. La palabra de Dios es la que te sostiene, la palabra de Dios es la que pelea por ti cuando tú te aferras a ella. Y tanto las serpientes y las escorpiones huyen por el poder que hay en la palabra. Si te aferras a la palabra, ella te librará de serpientes y escorpiones, de dudas y de temores. Te protegerá, dice la palabra, del lazo del cazador, de la peste destructora. Y Dios nos manda a caminar en la palabra del Señor. Precisamente es en el desierto de nuestras vidas, en esas dificultades, donde Dios quiere entregarte su palabra, donde Dios quiere que tú te aferres a la palabra, donde Dios te está llamando para que te fortalezcas mientras pasas por ese tiempo. Solo va a ser un tiempo. Ese desierto que usted pueda estar pasando, esa dificultad, no va a ser para siempre. Solamente será un tiempo en el cual Dios está examinando tu corazón. ¿Cómo es tu corazón en medio de la dificultad? Si verdaderamente te fortaleces en Él o necesitas seguir siendo fortalecido. La palabra fue entregada en ese momento de dificultad, o sea, Dios provee paz a nuestra alma en medio de un tiempo difícil. La palabra de Dios es corona de vida para todo aquel que la quiera tomar, dice Apocalipsis 3:11, dice Apocalipsis 2:10. Somos coronados con vida, somos llenos de vida. En el desierto no hay diferencia de clases sociales. No había los ricos ni los pobres. Todos tenían la misma necesidad de ser saciados de agua, de ser saciados de comida, de pan, de carne. Así es en el desierto. Cuando las dificultades llegan, ella no mira la clase social, simplemente llega. Pero dice la palabra de Dios que ella, su palabra fue dada a todos en el desierto. En el desierto hay igualdad de condiciones, igualdad de necesidades. En el desierto casi no hay agua, casi no hay flora, casi no hay fauna. Es el lugar más cerca de la muerte. Pero Dios nos muestra en el desierto, nace la Torá en medio del desierto. Y cuando tú pasas por las dificultades, por el desierto, pero aferrado a la palabra de Dios, no importa la dificultad que está pasando, la palabra de Dios te hace nacer de nuevo. Tu mente y tu corazón comienzan a nacer de nuevo. Tal vez usted hoy está
tranquilo y calmado, porque usted puede mirar a su alrededor y dice: tengo todas las comodidades, mi cuerpo no está enfermo, estoy sano, pero la palabra de Dios dice que todos pasan por el desierto, todos. Pero nuestro deber es fortalecernos en el Señor, amén. Como decía ahora, nada en el desierto atrae la atención. Hay paisajes interesantes, pero si hay algo, hay mucho silencio. Por eso el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto, lugar silencioso, pero también a ese lugar de muerte, para ser fortalecido, para ser levantado, para salir en victoria en medio de un momento de dificultad, para ser preparado, para que al salir saliera lleno de su poder, lleno de su espíritu. A veces no sabemos aprovechar esas dificultades. Esas dificultades que pasamos, esos desiertos, son para fortalecernos más en el Señor. Cuando Dios entregó los mandamientos, dice la Escritura que había mucho ruido, que había mucha bulla de bocinas, había temblor y truenos, había también un pueblo que todo lo tenía. Ellos salieron con toda provisión de Egipto. Dice la palabra de Dios que cuando ellos salieron de la esclavitud, el Señor les dijo a ellos: pídanle a los egipcios las riquezas. Y ellos comenzaron a pedirles, y los egipcios le entregaban oro, plata, piedras, le entregaban todas las riquezas con tal que se fueran. Esta gente salió rica, no salieron pobres. Dice que había mucho ruido, habían trompetas de bocinas, había truenos, había relámpagos, y había un pueblo rico, había un pueblo saciado, todo lo tenía. Y por todo esto pareciera ser que la palabra, que la ley de Dios no entró en ellos, no penetró en el corazón de ellos. Y así sucede cuando tú estás en medio del ruido, cuando tú estás en tus comodidades, no oyes la voz de Dios. Cuando tú tienes toda provisión, tienes tu trabajo, tienes tu salario, bueno, malo, regular, pero lo tienes, hay mucho ruido. Y por esa causa no escuchas la voz de Dios. Te habla Dios y esa palabra no te entra a tu corazón. No influye en tu vida para una transformación, porque estás en medio ¿de qué? Del ruido, del bullicio, del corre-corre. ¿Sabe que el ser humano se siente feliz estando en el ruido? Cuando está estresado se va al campo, se va de vacaciones. Pasados 3, 4, 5 días ya está aburrido allá y se quiere volver para su cama. Mi cama, extraño mi cama. Y le hace falta el ruido, la costumbre, el bullicio. Pero dice la palabra de Dios que este pueblo no pudo escuchar a Dios. Por el contrario, así como Israel en el desierto, muchos fabrican para sí en medio del ruido el becerro de oro, sus ídolos. ¿Cuáles son tus ídolos? ¿A quién estás adorando ahora? Usted dice: no, yo no tengo imágenes. Dios no es tonto. Él sabe que tú eres idólatra, que tú idolatras tu trabajo, que tú idolatras tu casa, que tú idolatras a un familiar, a un hermano, que tú idolatras a tus hijos, que tú idolatras tu fuerza, tu vigor. Dios no es tonto. Él sabe qué cosas han desviado tu corazón de su presencia. Y por eso muchas veces es necesario pasar por el desierto, para pulirte, para quitar esas asperezas, para que entiendas que es Dios quien te sostiene en medio del desierto. Este pueblo comenzó a fabricar un becerro de oro, porque estaban en medio del ruido, del bullicio. No podían escuchar la voz de Dios, estaban en medio de lo cotidiano, de sus costumbres, de sus labores.
Y así te puede estar pasando a ti. No escuchas a Dios, no oyes la voz de Dios porque estás en medio de tus costumbres, de lo cotidiano. Tu oído no se ha afinado para oír la voz de Dios. Eso pareciera ser que le sucedió a Elías. Elías era un hombre que podía hacer caer fuego del cielo. Era un hombre que con su oración, con sus palabras, podía atraer la lluvia más poderosa sobre la tierra. Y así sucedió, dice la palabra, que Elías oró, clamó a Dios y dejó de llover. Clamó a Dios y llovió fuertemente. Elías clamó y cayó fuego del cielo y consumió el sacrificio. Elías escuchó la voz de Dios, no en un momento de bullicio donde había tenido la victoria sobre Baal, sobre Acera, sobre Jezabel, derrumbando, destruyendo sus altares y sus profetas. Y el pueblo con alegría, viendo caer fuego del cielo que consume el sacrificio, dice la Escritura que Elías huyó. Elías tuvo que huir de la amenaza de Jezabel. Y dice la palabra que él escapa y se esconde en una cueva. Pero Elías escuchó la voz de Dios, no en medio del bullicio de la ciudad, no en medio del fuego cuando estaba dentro de la cueva, no en medio del terremoto, mas sí escuchó la voz de Dios en el silencio. Un viento suave, apacible, una brisa delicada que hablaba a sus oídos. Allí fue donde Elías escuchó la voz de Dios. La soledad que hay en el desierto no es para tenerle miedo, sino para fortalecer nuestra vida en el Señor. Hemos pasado por dificultades. Tal vez usted esté pasando por dificultades emocionales, la muerte de un familiar, no sé, son muchas cosas. La traición de alguien en el cual tú depositaste tu confianza y te sientes traicionado o traicionada. O tal vez un golpe que te pegó tu esposo o tu esposa, te cogió sin saber por qué, no sé. La pérdida de un trabajo y te sientes afectado. Todos nos hemos sentido afectados por muchas razones y hemos pasado por desiertos. Pero en el desierto tendremos algo importante y es escuchar la voz de Dios. En el desierto es donde Dios entregó su palabra para que le descubramos. Dios quiere que lo escudriñemos, para que le conozcamos más. No pienses que eso que tú sabes de Dios, eso es todo, es suficiente, jamás. Dios es un Dios infinito. Nosotros solo somos un vaso en sus manos. Tomar con un vaso un poco de agua del mar no quiere decir que en ese vaso esté toda la profundidad, la plenitud, la anchura del mar. Solo es una pequeña porción. Debemos seguir escudriñando al Señor, buscándolo. Y si usted está pasando por un tiempo de dificultad, con mayor razón. Y si está pasando por un tiempo de plenitud, de bendición en todos los aspectos, pues fortalézcase más. Búsquelo intensamente. A veces cuando tú estás pasando por una dificultad, por un desierto, piensas, y hasta razón puedes tener, que nadie está contigo. Te puedes sentir solo, abandonado, desamparado. Pueden venir pensamientos y tú dirás, este me puede ayudar, esta me puede ayudar, este o este. Piensas en familiares, en amigos, pero nadie viene a tu socorro.
¿Solamente? ¿Solamente quién? El Señor. Solamente el Señor. Y Él te está mostrando que Él es el que te sostiene. Él quiere que veas que a pesar de que pases por el desierto y si estás firme, agarrado en su palabra, Él provee agua, saca agua en medio de la roca que está en el desierto. Te está enseñando a confiar en Él. Amén. A veces huimos del silencio en medio del desierto, o sea, en medio de las dificultades, porque nuestra mente comienza a traer pensamientos negativos, a traer razonamientos del por qué se está pasando por esta situación. Y la palabra de Dios nos dice que aún en el silencio Dios le habló a Elías. Y vuelvo y recalco, si estás pasando por el desierto, no tengas miedo del silencio. Por el contrario, debemos aprovecharlo para buscar y oír la voz de Dios. Pues Él te ha entregado su palabra, su Torá, sus leyes, sus mandamientos, para que lo descubras. Y si lo buscamos, nos sucederá como Elías, que en uno de esos momentos de calma fue donde Dios le habló a su corazón. Fue donde Dios lo animó nuevamente para que continuara con su trabajo, para sacarlo de ese lugar de prueba, de dificultad. Y así quiere hacer Dios con nosotros, para levantarte así como levantó a Elías, para darte la recompensa que de rodillas has buscado en la presencia de Dios en medio del desierto, en medio del silencio. Para terminar, dice la Escritura así: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra y por tu misericordia. Gracias porque tú eres fiel y verdadero, porque en ti, Señor, están nuestras fuerzas. Tú eres la roca de nuestra salvación. Padre, ruego, Señor, ruego por mis hermanos. Levante sus manos, por favor, vamos a orar.